¿Cuál es el objetivo de la reencarnación de los espíritus? Dios se la impone con objeto de hacerlos llegar a la perfección. Para unos es la expiación y para otros una misión. Pero para llegar a la perfección deben surgir todas las vicisitudes de la existencia corporal. En esto consiste la expiación. La encarnación tiene también otro objeto: poner el espíritu en disposición de cumplir su tarea en la obra de la creación, para cuya realización toma en cada mundo un cuerpo en armonía con la materia esencial de aquel, y ejecutar, bajo este aspecto, las órdenes de Dios, de manera que, concurriendo a la obra general, el espíritu progrese también. ¿Tienen sexo los espíritus? Como lo comprendéis vosotros, no, porque los sexos dependen del organismo. Existe entre ellos amor y simpatía, pero fundados en la semejanza de sentimientos. El espíritu que animó el cuerpo de un hombre, ¿puede en una existencia animar el de una mujer y viceversa? Sí, unos mismos espíritus animan a los hombres y a las mujeres. Cuando somos espíritus, preferimos encarnarnos en el cuerpo de un hombre o de una mujer. Poco le importa al espíritu, porque depende de las pruebas que ha de sufrir. Los espíritus renacen hombres o mujeres porque carecen de sexo. Como deben progresar en todo, cada sexo, lo mismo que en cada posición social, les hace pruebas y deberes especiales, así como ocasión de adquirir experiencia. El que fuese siempre hombre no sabría más que lo que saben los hombres. Lo que os acabo de leer son unos pequeñitos extractos que he cogido de este maravilloso libro que se llama El libro de los espíritus, de Allan Kardec, y es un libro de espiritismo que yo me leí hace ya unos cuantos años y lo recomiendo ampliamente para quien quiera conocer la profundidad de la existencia humana. Son espíritus bienaventurados, espíritus excelsos que vienen a decirnos cómo es la vida en el más allá, cómo se produce todo el tema de la reencarnación, por qué reencarnamos. Es un libro que son todo preguntas y respuestas a los espíritus y es una absoluta maravilla. Y estaréis diciendo, bueno, ¿esta por qué saca estos temas? Esta es una trastornada. Pues no, no soy ninguna trastornada. Yo simplemente tengo ese bagaje personal, soy una persona bastante espiritual. A lo mejor tendría que decir que era, porque sí que es cierto que me he visto en los últimos tiempos arrastrada, como todos nosotros, en este mundo de materialismo, vanidad y superficialidad, pero he tenido fases en mi vida en las que he tenido una inclinación más a leer libros religiosos, libros de temática o naturaleza más espiritual, pues yógicos, hinduistas, budistas y tal. Entonces, todo esto, ¿cómo lo vamos ahora a traer al tema trans? Bueno, pues la reflexión que os quiero traer hoy es una reflexión que pretendo que sea de ayuda para personas y que en última instancia veáis la belleza que esconde detrás el pensar de esta manera, sea que nos estemos equivocando o sea que no. En cualquier caso, en mi experiencia personal puedo decir que me ha ayudado. Veréis, yo en mi vida he pasado por muchas fases, desde sentirme un monstruo a sentir que mi realidad tiene un sentido. Yo cuando tenía unos 22 años pues sufrí un episodio muy fuerte de sentirme un monstruo, seguramente producido no como fruto de una reflexión interna mía, sino de la percepción del exterior, de lo que me decían otras personas, etc. Pues al final las personas trans corremos ese riesgo, que si nos evaluamos y nos definimos en base a lo que las personas de fuera nos dicen, podemos caer fácilmente en considerarnos monstruos. Una vez tocado fondo, una tiene que empezar a investigar un poco más acerca de su realidad, ¿no? De por qué eres como eres, etc. Y yo diría que sin buscarlo, de una manera más bien circunstancial, a través de estas lecturas tan espirituales y profundas, llegué a la conclusión de una cosa. Y tal vez esta reflexión a la que llego sea como un híbrido entre los postulados del espiritismo y los postulados del budismo. En ambos casos se cree en la reencarnación, en la continuación del alma desencarnada a través de otras vidas e incluso de diferentes mundos con diferentes grados, como se expone en este libro de Allan Kardec, en el que se habla de que existen diferentes mundos según el grado de evolución del alma. El alma es, por así decir, nosotros mismos, una partícula de Dios y una manera en la que Dios se expresa a sí mismo y cómo nosotros vamos evolucionando en pro de acercarnos a Él. Hago paréntesis para decir que creo que es
una forma de pensar que en ningún caso es mágica, para nada, sino una forma más transpersonal de vernos a nosotros mismos, no solamente como una carcasa y creer que somos la carcasa, sino el creer que somos algo más. Yo en mi caso particular lo sé porque lo he vivido, además con experiencias místicas, pero bueno, esa es otra historia. Sí que siento que vendría muy bien a la humanidad retomar un poco este contacto con la parte más espiritual del ser, porque estamos tan metidos en el materialismo que perdemos de vista pues una visión más entera de lo que es la vida. Iba a decir puede ser, pero yo pienso que simplemente es. Entonces el tema trans siempre se enfoca desde un punto de vista biológico, científico, lo cual me parece muy bien. Sí que es cierto que el fenómeno trans se debe investigar desde la ciencia, por qué somos como somos, por qué se da en nosotros esta realidad. Y se investiga desde muchos frentes, ¿no? Desde la neurología, desde la parte endocrina de las hormonas, el desarrollo del feto, si es posible que una variación o una, no sé si decir anomalía, o una conjunción hormonal en la madre dé lugar a que en el desarrollo del feto la mente vaya hacia un lado y el cuerpo hacia otro. Todavía no lo sabemos, sí que hay hipótesis, hay teorías, pero no hay como ninguna concluyente que defina 100% y con toda seguridad la realidad trans. Pero yo desde aquí os hago una reflexión. ¿Y si, como se plantean en estos postulados espirituales o espiritistas o incluso budistas, en un momento de desencarnación, cuando el espíritu o el alma está desencarnada y tiene que volver a encarnar en una vida para purificarse, perfeccionarse, mejorar y avanzar, y si hemos sido nosotros, de forma voluntaria, de forma consciente, los que hemos elegido la vida que tenemos? O, en el caso de no haberla elegido, ¿qué tal si simplemente es lo que se nos ha impuesto? Ya sea una elección personal voluntaria o ya sea una no elección, un designio del destino, si queréis, ¿no? De por qué hemos nacido como hemos nacido, en las circunstancias que hemos nacido, en el país, núcleo familiar, todo. Si toda la circunstancia de nuestra vida está de alguna manera predestinada, ¿por qué entonces no vamos a entender la realidad de nuestra existencia? Es decir, me explico. A mí esto lo que me ha dado es un sentido de la coherencia, me ha ayudado a explicar mejor mi realidad de una manera más profunda, de una manera más trascendental, más transpersonal, y a mí particularmente, como os digo, me ha ayudado un montón tener este enfoque profundo de que yo soy como soy porque soy transexual, y este enfoque simplemente me ha ayudado a entender mejor mi realidad. Una cosa que he pensado siempre es que si yo hubiera nacido mujer desde el principio, estoy totalmente segura de que hoy la Paola que se sienta delante de vosotros a hablar no sería la misma. No sería la misma persona. Quién sabe cómo yo hubiera sido si hubiera nacido mujer, pero está claro que esa realidad hubiera producido como consecuencia otra persona distinta. Y yo estoy orgullosa de ser quien soy, no como persona trans, sino simplemente como ser humano. Siento que agradezco la experiencia que he tenido y que tengo como persona trans, porque esto es lo que me ha formulado, lo que me ha creado, lo que me ha moldeado en la vida. Y gracias a esta circunstancia, que puede ser considerada traumática, difícil, desde luego es desafiante, pero todos esos desafíos, precisamente como lo que os acabo de leer, son lo que producen esa perfección, ese perfeccionamiento constante del alma. Entonces me gusta verlo como que son las circunstancias que yo tenía que tener en esta vida para desarrollarme como ser humano y como espíritu en última instancia. Entonces ha sido un camino bonito el pasar de considerarme un monstruo en algunos momentos a considerar que todo es perfecto tal y como es, y que efectivamente no he nacido en un cuerpo equivocado, sino que he nacido con la circunstancia perfecta y exacta en la que tenía que nacer, con lo que tenía que nacer, para desarrollarme en la dirección en que tenía que hacerlo. Entonces esto es un postulado que evidentemente no muchos me vais a comprar,
Para nada requiere que creáis en Dios, simplemente que seáis unas personas espirituales que crean en que somos algo más que la carne, porque como dice este libro, yo estoy totalmente de acuerdo, esto simplemente es un envoltorio que una vez que se muere aquí se queda, pero somos mucho más que esto. Y, y da luz a la realidad trans, a tener presente que no solamente es un desafío biológico, a no pensar que es una circunstancia aleatoria que se da de manera totalmente fortuita. Yo en lo particular me niego a pensar que somos un mero accidente, una mera casuística fruto de la nada y que va hacia la nada. Yo no pienso así. Yo pienso que todo tiene un porqué y la existencia de la realidad trans también tiene un porqué, y nosotras, las personas transexuales, tenemos o deberíamos abrazar nuestra realidad porque tiene un propósito de desarrollo humano en última instancia. Entonces, esto es una reflexión muy alternativa, lo sé, muy distinta a cómo se suele postular o enfocar el tema trans, pero quería haceroslo llegar porque a mí desde luego me ha ayudado un montón. Este vídeo estaría guay que lo vieran las personas transexuales particularmente, o también los padres y madres que puedan pensar en por qué mi hijo es trans. Bueno, es que a lo mejor si tú tienes una parte de creencia como yo en la reencarnación y en el espíritu, no voy a decir en ninguna religión, sino simplemente en el espíritu que somos, podrás entenderlo desde este enfoque, desde el enfoque de que nuestra existencia tiene un propósito, tiene un sentido y se dirige única y exclusivamente al perfeccionamiento humano. Y siendo así, nos aporta paz, tranquilidad, sosiego y fe en nuestro camino. Y sin nada más, espero que esta reflexión os haya gustado. Si queréis apoyar mi canal, recordad que podéis suscribiros, dadle like y compartirlo con quien más os guste y creáis que le pueda venir bien. Nos vemos en otro vídeo muy pronto.